Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Atardecer, que como suele ser común, primero hemos entrado pues con la parte musical de los inicios. De paso, mientras llego en medio del tráfico, ustedes van disfrutando de buena música del elemento nacional. Hemos tenido varios estilos, desde Zen, Olaya Sound System, Turista y otros más por ahí. Ah, y Patricio Suárez Vértiz también con una versión más moderna de En la Radio, ¿no? Porque en la radio me encuentro ahora y ustedes me escuchan para toda Lima Sur, Radio Imperial 299.5. Su amigo Fernando Chapi Martínez, un sábado más con Misterios al Atardecer, que es más al anochecer. Pues bien, algo que quería comentarles es que en minutos precedentes he estado pasando un cachito de lo que fue la entrevista que transmití el viernes, no ayer, sino el viernes de la semana pasada, y que ya está colgada en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, con Freddy Alexis desde Chile, autor del libro El Gran Otro. ¿Por qué solo les he pasado un cachito y por qué lo he pasado? En definitiva, pues porque el viernes pasado la emisora tuvo unos cambios en la tecnología de transmisión y eso ocasionó que estuviese bastante fluctuante el sonido. Entonces algunos de repente se desanimaron de escucharlo, ahora estamos mejor, pero como hay tantos temas que tratar, yo no suelo repetirlos, no suelo, digamos, repetir los audios y todo eso, pero lo de ahora es como una invitación para dejarlos con la miel en la boca y que puedan ir a mi canal Misterio Infinito Perú, y ahí también está disponible esa entrevista, como yo, con Freddy Alexis, su libro El Gran Otro. Pero ahora vamos a hablar de más libros y misterios, que eso me gusta muchísimo, tanto en el programa como en el canal de YouTube. Tengo desde España a David Cuevas. Él ha tenido ya una amplia, una vasta carrera en la investigación del mundo del misterio y también en la música. De hecho, él realizó un programa en edenex.es hace ya algo de 10, 11 años, que es la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán, con quien también estoy ahí que le hablo, ya conversaremos en algún momento, porque su proyecto de tener una radio online dedicada a las 24 horas al mundo del misterio me parece fabuloso. Y mi programa también de cuando en cuando sale por esas ondas. Pues resulta que David Cuevas tenía ahí un programa que se llamaba La Música de las Esferas, que me pasaba fenomenal. Quizá hablemos un poquito de eso, pero vamos a hablar en realidad de un libro que él ha sacado, llamado Los Sin Rostro. Miren nomás qué buenos títulos estamos tocando. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de hablar por supuesto, con un compañero del otro lado del Atlántico, y sobre todo si es empezando hablando de música, porque soy un melómano incorregible. Así es, exactamente. Aquí en el programa también intentamos justamente el hecho, y esto quiero comentarle a los que nos escuchen, el hecho de que en el programa siempre pongamos una sección musical al inicio y a veces también en los intermedios, justamente nació cuando escuché La Música de las Esferas, ¿no? Programa memorable, ahí como digo, en Edenex. Y de ahí yo dije, ¿por qué no combinar el misterio con la música? Ya mucho tiempo después me vino la oportunidad de estar en radio, y desde el año pasado que estoy, primero en una emisora fuera de Lima y ahora en Lima Sur, lo vengo haciendo, ¿no? Modestia aparte, ahí de una manera un poco a tientas, pero surge justamente de eso que yo dije, misterios y música, la música de las esferas. Quizá mejor empecemos por ahí. Cuéntanos un poco de cómo es que tú empezaste a hacer este programa pionero en combinar ambas cosas. Bueno, pues muy sencillo, porque ambas cosas eran y siguen siendo mis pasiones principales. Es decir, a mí me encanta la música, estoy todo el día escuchando música, y me apasiona el misterio. Entonces, bueno, obviamente hay una simbiosis entre música y misterio, sobre todo entre mi género musical favorito, que es el de la música electrónica, y el misterio. Y ahí, junto a un compañero, Juan Macriado, dijimos, sí, ¿por qué no hacer un programa sobre músicas del misterio, no? Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Fueron 13 programas que se hicieron originalmente, efectivamente, captaré, como decías, para Radio Edenex. Luego están disponibles para todo el mundo en iVoox si buscáis La Música de las Esferas. Y bueno, pues ahí precisamente aunamos música y misterio, no solamente pues con las sintonías de los programas más míticos de radio, televisión, esto del misterio, sino otros temas que nos inspiraban misterio, que tenían relación con el misterio, y también emitíamos algunos fragmentos de grandes divulgadores e investigadores del misterio, precisamente sobre algunas de las músicas que nos inspiraban todo lo que tiene que ver con el mundo de los enigmas. Sí, recuerdo muy bien eso. También aquí en mi programa, de igual manera, inspirado en La Música de las Esferas, recuerdo que un tiempo estuve sacando él lo llamaba
los clips del misterio, así pequeños fragmentos de minutos, por ejemplo de Milenio 3 o de otros programas por ahí que se iban encontrando en esa gran biblioteca que sigue siendo Evox. En realidad, algo pionero lo que hiciste y realmente me encantaría que siga, ¿no? Me encantaría que siga la música de las esferas, pero como bien mencionas, para quien quiera conocerlo ahora, igual sigue ahí flotando en la nube de la internet. Felizmente que sí. Pero David, en sí, lo que me motivó a comunicarme contigo ahora, como bien sabes, es tu más reciente libro, como ya lo anuncié, Los Sin Rostro, así llamado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, te adelanto que ya lo estuve chequeando mediante la página de Planeta, que da pues ahí la opción de acceder, les digo también para quienes, Planeta del Libro se llama, si no me equivoco, que uno puede acceder gratuitamente a las primeras 24 páginas. Entonces pude ya acceder al índice, ver las primeras cuestiones, y me doy cuenta que es yo por el nombre me imaginé que se trataba más ligado a lo paranormal, pero en realidad tú, por lo visto, indagas en las distintas apariciones, que incluso por ahí veo que llegan hasta los visitantes presuntamente extraterrestres, ¿no? Que te pueden pillar en cualquier momento y que me imagino Los Sin Rostro, ya nos explicarás, será el título por una cuestión de que no sabemos su identidad. Pues podemos decir, lo vemos, un fantasma, un extraterrestre, pero no sabemos en realidad a qué nos enfrentamos. David, por favor, te cedo la posta, coméntanos. Sí, efectivamente, bueno, Los Sin Rostro vienen a ser esos seres, esas entidades a las que no se les aprecia el rostro, en ocasiones son sombras absolutamente oscuras, con mayor o menor corpulencia, a veces flotando sobre el suelo, otras veces, digamos, parapetadas precisamente a los pies de la cama de muchas de las personas que las ven. En otras ocasiones que se les atisban algunos rasgos de las vestiduras, pero normalmente no se les ve el rostro, bien porque no tienen tapado, bien porque es absolutamente oscuro, bien porque es totalmente blanco, pero no se le distinguen los rasgos del rostro. Y esto se repetía en muchísimos casos, no solamente en la intimidad de nuestras habitaciones, de nuestros dormitorios, de nuestras alcobas, sino fuera de ellas, en cualquier lugar, no solamente en otras partes de una casa, sino en carreteras, en albergues, en hospitales, en edificios oficiales, en playas y un larguísimo etcétera, ¿no? En cualquier lugar hay encuentros con este tipo de entidades, ¿no? Normalmente, insisto, con esta morfología que antes te explicaba. Entonces yo, como recurso literario, las definí como Los Sin Rostro, y evidentemente, tal y como decías, claro, yo desconozco cuál es la procedencia de esas entidades, con lo cual hay veces que tienen lugar dentro del ámbito, ¿no?, de lo que muchos denominan o interpretan como el ámbito paranormal, ¿no?, o espiritual, y en otras ocasiones vienen acompañadas de luces en los cielos y vienen a interpretarse por muchos testigos como entidades aparentemente de otros mundos, de otras dimensiones e incluso aparentemente extraterrestres. Uh-huh. Así es. Esto me hace recordar también unos casos, uno que yo pude entrevistar aquí en Perú, en Huaraz, que es una ciudad al noreste de Lima, a unas personas que habían observado a una especie, como así lo definieron, ¿no?, como un monje con hábito franciscano que volaba, ¿no?, y persiguió a un pariente de las personas que estaba, un pariente ya fallecido de una de las personas que estaba entrevistando, y no se le veía el rostro, ¿no? Y de ahí me di cuenta que esta casuística en realidad es mucho más frecuente de lo que parece. No digo mucho más común porque no es común ver un supuesto monje volador sin cara volando por las afueras de tu casa, pero sí hay más casos, y no solo aquí en Perú, ¿no?, que salió en un programa también que trata estos temas a un nivel, digamos, de otra emisora. También recogieron casos al respecto tiempo atrás. Me imagino que eso también entraría dentro, digamos, de Los Sin Rostro, desde el punto de vista de tu libro, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho hay un capítulo que yo dedico a los seres voladores, y de hecho algunos de los casos precisamente de unos países latinoamericanos que quieren hacer estas entidades sin poder definirlas. Es más complicado, obviamente están volando, están a una distancia importante, en alguna ocasión se les ha visto con prismáticos y que realizan maniobras un tanto extrañas o a veces prácticamente imposibles, incluso manteniéndose estáticas
en el aire, ¿no? He recopilado varios casos y que son súper interesantes de estas entidades que, bueno, pues que no las vemos precisamente a ras de suelo, sino que las vemos volando, ¿no? De pleno derecho. En ocasiones tienen forma, bueno, pues de pájaros metálicos. En otras ocasiones parecen como humanoides suspendidos en el aire con forma antropomorfa, que hacen extraños movimientos con los pies o con las piernas o con los brazos, que se comportan de forma absolutamente absurda, pero que es visto por varios testigos y que juran y perjuran que lo que se encontraron precisamente en los aires, bueno, pues no tenía una explicación y que era un ser, era una entidad. No estamos hablando de un pájaro, no estamos hablando de algún tipo de elemento astronómico que se pueda confundir con algún tipo de persona o de humanitos, como nos han llegado a definir en alguna ocasión. Así es. ¿Cuáles serían de repente las partes en las que está dividida la investigación? Por supuesto, me imagino que de ahí salió tu libro en cuanto a, bueno, las partes, los tipos o como sea que tú prefieras dividir a estos sin rostro, ¿no? ¿Cómo los dividiríamos? Ya dijiste una clase, por así decirlo, los voladores. ¿Cuáles serían otros tipos de entidades sin rostro que has tratado en tu obra? Pues hay muchísimas. Antes te explicaba que la intimidad de nuestras alcobas, en carreteras, en hospitales, en la calle, se les ha visto en playas, en albergues, en acampadas, en el campo. Es muy habitual verles, y no solamente lo que es la forma antropomorfa, ¿no? Del humanoide propiamente dicho, ¿no? Del ser que tiene pues una cabeza, dos brazos, dos piernas y un tronco, sino que incluso formas bastante extrañas, formas de humo, formas de fuego incluso, que se manifiestan ante los testigos en diferentes lugares, en diferentes localizaciones, de manera muy cercana, a veces incluso dejando mensajes, ¿no? A veces incluso hablando entre los diferentes seres cuando aparecen más de uno. La morfología se dispara. Yo cuando empecé a indagar en este tema hace algo más de 5 años, me quedé muy sorprendido al empezar a recopilar este tipo de casos. Yo he entrevistado a más de 100 testigos, ¿no? Directamente. Y hay historias de toda clase y condición. O sea, es muy difícil buscar patrones o elementos en común, porque se les ven en diversos lugares e incluso de diversas formas. O sea, hacer una catalogación, una especie de bestiario, sería muy difícil porque los hay de muchas clases, aunque los típicos tópicos vienen a ser estos seres en ocasiones cuando se distinguen algunos ropajes, digamos, con apariencia de monjes, con capucha, a los que no se les ve el rostro, y que en ocasiones desaparecen para atormentar al más pintado. Cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo en este programa radial, estoy convencido de que ha tenido alguna o ha tenido alguna experiencia similar, o en parálisis de sueño, o digamos con alguna de estas entidades, o conoce a alguien que en alguna ocasión les ha contado uno de estos encuentros, ¿no? Extraños encuentros. Ahora que has mencionado las parálisis de sueño, bueno, yo por ahí he conocido algún caso muy cercano en los que resulta que uno se queda con la duda de si aplica la explicación psicológica, neurológica que dan, ¿no? Respecto a las parálisis de sueño como unos eventos que tienen que ver, vamos a decirlo así, con un estado por ahí entre como que no te terminas de levantar, como que tu cuerpo está en ese intermedio entre la vigilia total y todavía los últimos momentos del sueño. Pero hay algunos de estos eventos en los que, por supuesto, la persona, lo típico, ¿no? Dice que no se puede mover, que ve una figura oscura, que se le presenta, amenazante, en fin. Pero hay también ocasiones en las que esto deja huella, ¿no? Entonces ahí uno se despierta, encuentra algo que le hace quizá darse cuenta de que esto no fue tan un sueño o tan una ideación que tuvo, ¿no? ¿Conoces alguno de estos casos donde los sin rostro que se aparecen en la alcoba dejan huella? Sí. De hecho, te digo más.
O sea, claro, hay, digamos, estadios de parálisis de sueño en los que aparecen seres, pero lo interesante es cuando los seres interactúan con la persona o interactúan entre ellos haciendo mención a la persona, lo cual a mí me hace pensar que esto va más allá de un simple estado neurológico, ¿no? Y sí, hay un capítulo que yo dedico al libro de seres que dejan huella, incluso marcas literales, ¿no? Algunas de las personas con las que se los encuentran, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso de un señor de un pueblo de Guadalajara, España, que contaba cómo 3 seres entraban en su alcoba. Eran seres ensotanados, con capucha, no se les veía el rostro, puesto que las capuchas eran muy bajas, bastante grandes, ¿no? Con una complexión fuerte, ¿no? Que se le acercaban, uno de ellos expulsaba una especie de vaho de la capucha y se lo llevaban, lo secuestraban. Y entonces vivía una experiencia de abducción. Y cuando él pensaba que podía haber tratado de algún tipo de sueño, de estado onírico, resulta que se despertaba con marcas en el cuerpo. De hecho, en el libro yo pongo algunas de las fotos de las marcas, ¿no? E incluso hay otros casos en los que la huella, más que física, es emocional, hasta el punto de que incluso he recopilado alguna historia de persona que se encontraba con estos seres sobre lo que era la cama, e incluso digamos, agredían sexualmente, ¿no? Que es un caso como muy tremendo, ¿no? Insisto, hay marcas que en ocasiones son físicas y otras que son emocionales y que se quedan para siempre, hasta el punto de ser absolutamente traumáticas para las personas que los viven, e incluso, bueno, cuando se los han encontrado de manera puntual, yo he escuchado de forma reiterada la frase de: desde que yo vi aquello he sido incapaz de dormir con la luz apagada, ¿no? Entonces nos encontramos ante situaciones que van más allá de lo meramente anecdótico y que, bueno, pues sea lo que sea o venga de donde venga, obviamente deja una huella imborrable en los testigos que dicen haber vivido estas experiencias de forma directa. Así es, la huella no solamente es física, sino también, y quizá más terrible porque es más difícil poder curarla, emocional, psicológica. Cuando me refiero a huellas también, pues ya que, como tú has mencionado, los casos de sin rostro, apariciones de seres que no te muestran la faz, o que directamente la ocultan, o quizá no la tienen, quién sabe. Que son estos casos tan variados que me imagino, no me extrañaría que también hay alguno. Por ejemplo, aunque es algo que no tiene que ver exactamente con eso, y también lo recuerdo porque momentos atrás mencionaste que incluso hay seres que parecen como de fuego, rodeados de fuego. Yo estaba pues en una iglesia antigua donde todavía quedan, no sé si en España las habrá, probablemente sí, unas imágenes que representan a las animitas o almas del purgatorio, ¿no? Que básicamente es como si fueran unas de estos angelitos típicos, pero que tienen la parte baja del cuerpo consumiéndose con fuego, ¿no? Y pues hay ciertos casos, aquí también en Perú, en los que se le aparece a la gente estas supuestas ánimas del purgatorio, claro, ahora mucho menos que antes, ¿no? Y les hacen pedidos y todo, y creo que incluso hasta en Italia hay un museo que alberga, digamos, objetos que fueron quemados por la presencia ígnea de estas criaturas. También hay ese tipo de, entre los sin rostro que has investigado, este tipo de elementos, o sea, no solo que hayan afectado física y o psicológicamente al observador, sino también elementos del entorno. Sí, y son menos habituales. Me los he encontrado de forma menos habitual, pero sí. Yo creo que hay un caso de un chico que cuenta cómo recordaba perfectamente encontrarse con un ser de fuego, envuelto en fuego, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que él decía que cuando andaba o corría no infectaba de fuego el campo por el que estaba, porque esto era una zona de campo, ¿no? No es habitual que eso sea lo que sea interactúe, digamos, con otros elementos más allá de lo que es la propia persona, lo cual no deja de ser interesante también para albergar otras posibilidades, ¿no? Pero es muy habitual. De hecho, bueno, también es habitual en muchos países latinoamericanos los encuentros con duendes. Sí. Eso, por ejemplo, en España o en otros países europeos no es tan habitual, ¿no? Ese folclore que habla de duendes o de encuentros como tal. Y luego también es muy interesante el tema de las interpretaciones, ¿no? Porque
en función del credo religioso de cada cual, o del folclore de la zona, se interpreta lo que se ha visto de una manera o de otra, ¿no? Es habitual, por ejemplo, en España, que este tipo de encuentros en ocasiones se relacionen con personas fallecidas, ¿no? El tema de las ánimas también sería un buen ejemplo, lo que antes me ponías, ¿no? Pero en otros lugares, por ejemplo, de España mismamente, muchos de estos encuentros se relacionan directamente con las brujas, ¿no? Entonces, y los fenómenos son aparentemente los mismos, pero las interpretaciones varían en función del sesgo ideológico o del folclore o de la cultura de la zona, ¿no? Lo cual no deja de ser interesante que ante fenómenos que aparentemente son idénticos en un lado y en otro del charco, las interpretaciones de esos encuentros varían en función de los testigos, ¿no? Quizá la variedad entonces de los sin rostro no esté solo en cómo se nos muestran, sino principalmente, me atrevería a decir, en cómo nosotros los damos a conocer para afuera, ¿no? O sea, cómo nosotros contamos esa experiencia, cómo la interpretamos y le ponemos título y la etiquetamos ahí como aparición de Animal Purgatorio, aparición de duende, aparición, no sé, de X, ¿no? De un ensotanado. Ya que aquí en Perú estamos empezando a entrar ya a la etapa cálida, mientras ustedes están pues ya rumbo a los rigores del invierno, y bueno, además que aquí han estado cerradas las playas durante buen tiempo por el tema de la pandemia, pero ya la gente se está volcando. Yo también conozco algunos casos de situaciones extrañas en la playa, sobre todo en Chilca, que es una zona, seguro has escuchado de ella, muy conocida por cuestiones sobre todo ufológicas, pero que es bastante más extensa en su casuística al sur de aquí de Lima. Me ha llamado la atención, me atrajo lo que dijiste también sobre presencia de seres sin rostro en las playas. Quizá nos puedas contar uno o dos casos sobre este particular. Sé que será interesante. Sí, hay un caso muy interesante que de dos personas que yo entrevisté en Madrid, que estando precisamente en periodo vacacional en Benidorm, ellos fueron a ver un concierto de Rolling Stone, que estos son conocidos en todo el mundo, en Perú, en Madrid o en cualquier lado, ¿no? Bueno, pues suspendieron el concierto, que esto también es muy habitual, en Madrid, en Perú o en cualquier lado. y bueno, pues resulta que pues para pasar la noche, pues se fueron a una playa allí, pues a hablar de sus cosas y a estar allí la noche, ¿no? Y entonces ellos cuentan cómo en un momento dado empiezan a ver una situación absolutamente dantesca, extraña y bastante forteana. Con forteana me refiero a estos, digamos, estos casos que recogía el famoso investigador Charles Fort, que eran absolutamente raros, extraños o que se salían de la norma, para que los entendamos. Que no sabías dónde catalogarlos dentro de esos compartimentos estanco que a veces existen en el mundo de los enigmas, ¿no? Paranormal, fenómeno ovni y por ahí algún otro, pero estos están al límite incluso de esas cuestiones límites, sí. Exacto, bueno, pues esta historia parece sacada del libro de los condenados de Ford, ¿no? Porque ellos explican que ven como una especie de tienda de campaña en forma de iglú, ¿no? Es como si hubiera una familia acampada a la orilla de la playa, y entonces empieza a ver como de un ser que ellos veían a cierta distancia, empiezan a salir otros seres más pequeñitos, y los seres se vuelven a introducir de nuevo en el ser más grande, y luego parecía que se metían en el agua, salían, claro, se quedan alucinados, no se atreven a acercarse, ¿no? Entonces es muy interesante porque ellos dicen, no, es que veíamos como entraban unos seres, salían de uno, luego volvían a entrar, se unían, volvían. Es una cosa súper extraña que no entendíamos, no éramos capaces de explicar. Ellos intentan dar alguna explicación racional, pero claro, la explicación racional que ellos intentan dar es interesante, pero no termina de cuadrar con lo que ellos mismos definen, ¿no? Yo expongo todo en el libro. Y es muy curioso ese encuentro por lo forteano, por lo absurdo que resulta, lo cual para muchos investigadores sería una marca de veracidad más del propio suceso, ¿no? De lo absurdo que es. Alguien que a lo mejor, o sea, está carente de cualquier contaminación cultural o relacionada con estos temas, ¿no? Lo típico de que alguien ha visto una película en la que se habla de unas entidades que aparecen a los pies de la cama y alguien ve algo parecido, entonces coge culturalmente la película que ha visto o el libro que ha leído o el cómic o lo que sea y lo adapta. Aquí no, aquí es una situación tan extraña, tan rara, que no hay posible contaminación de casos similares. Por eso me pareció interesante incluirlo en
en un libro como Los 100 rostros. Sí, siempre es interesante cuando, que creo que son la mayoría de los casos, ¿no? Que los testigos no se esperan que aparezca algo insólito. De hecho, en muchos casos ni siquiera creen en eso. Eso también le pasó a una persona con la que conversé, ¿no? Una persona agnóstica en cuestiones religiosas y agnóstica de muchas cosas, ¿no? Todo decía, no sé, no le interesaba, digamos, ver cuestiones trascendentes en el ámbito que sea, hasta que se enfrentó a una situación paranormal en su propia casa, ¿no? Y de ahí como que se le abrió la ventanita de qué está pasando aquí, hay algo más. Esos casos son muy interesantes porque no es como, por ejemplo, que una persona que está ligada a estos temas o que es aficionado a estos temas, fanático de las películas de terror, también en algún caso se le presenta algo y dicen, estás sugestionado, has visto muchas pelis extremas, has estado buscando ovnis, debe ser eso, ¿no? Y te dan tu palmadita ahí en el hombro, como diciendo eso te descalifica, que tampoco es así. Pero estos otros casos sí definitivamente son mucho más interesantes por el factor que mencionas. ¿Qué otros casos hay? De repente, menciónanos alguno que tenga que ver, ya mencionaste por ejemplo una playa, que de por sí una playa es el lugar más insospechado para encontrarse con cosas raras, aunque no siempre. Otra, digamos, ubicación que te parezca singular, que tú has recogido donde se hayan presentado estos sin rostro, algo, digamos, un lugar donde uno no se esperaría encontrarlos, que no sea ni tu dormitorio ni la playa, que ya son inesperados. Pues, hombre, hay varios, pues desde un albergue, por ejemplo, de Camino de Santiago, de que hay dos amigos que se conocían y que de manera separada pudieron presenciar fenómenos extraños en el lugar donde pernoctaron. Hay, bueno, uno de los casos que cuento que ya es paranormal el lugar de por sí, porque tuvo lugar en un videoclub, ¿no? No sé si en Perú utilizáis también en Lima el término videoclub, pues, este lugar donde vas y alquilas una película, ¿no? Que sí, eso, lo subo en el aquí pasado. en España ya prácticamente es inexistente, o sea, esto ya no existe aquí desde que el auge de internet, las plataformas, Emule, ahora ni que decir con el streaming, con Netflix, con HBO, con todas las plataformas disponibles. Ya prácticamente nadie va a un lugar a alquilar película, a pagar porque le presten una película durante unos días, ¿no? Pero bueno, hasta las computadoras te vienen sin lectora de CDs porque dicen, pero si usted lo va a encontrar todo por USB o en la red, ¿no? Sí, totalmente, es rarísimo encontrarse ahora un soporte físico. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, o compras un coche que venga con un CD incorporado, ya prácticamente eso es imposible, ¿no? Yo soy de los románticos todavía que sigue comprando CDs y que sigue comprando Blu-rays y DVDs, ¿no? Sí, pero efectivamente, bueno, pues uno de los últimos... Así es. Sí, uno de los últimos videoclubs supervivientes de España, en Talavera de la Reina, en Toledo, pues un tipo que era la persona que se encargaba precisamente de regentar el videoclub, nos explicaba cómo varias personas que habían ido a alquilar películas, bueno, pues les pasaba absolutamente de todo, desde que las películas salían disparadas, desde que se caían las películas de los estantes sin que nadie las tocara. Hay incluso quien explicaba a una madre que iba con un hijo y el hijo decía que estaba hablando con un niño que no estaba ahí. Bueno, un típico caso de una suerte de aparente lugar, un encantamiento del lugar en un sitio tan extraño como puede ser un videoclub. Luego hay una reacción que hace la persona que lleva el videoclub, porque ahí fue antiguamente, digamos, un lugar donde había una serie de problemas, peleas, reyertas, el presunto asesinato de un niño. Entonces empieza a relacionarse una cosa con la otra, ¿no? Y ahí ya lo seríamos en el complejísimo y subjetivo mundo de las interpretaciones. Luego se empezaron a hacer una serie de rituales extraños, con grabaciones de psicofonías, y aquello se desmadra, ¿no? Pero la historia original, lo que nos contaba de los primeros casos, ¿no? De personas que iban allí, experiencias de personas que decían que las películas se disparaban, él mismo presenció varios de estos encuentros, me pareció interesante y lo incluí en el libro precisamente por la peculiaridad de los fenómenos y sobre todo por la peculiaridad del lugar donde tenían lugar estos fenómenos. Qué interesante, sí, porque supuestamente, o al menos en la mentalidad de la mayoría de personas, hay cierta seguridad de que todo va a ir bien, que todo va a ir normal, que no va a ocurrir nada fuera de lo común, o al menos nada fuera de lo humano, estrictamente,
en los sitios en los que estamos rodeados de personas, en los que hay cierto movimiento. No es como si ese movimiento y esa compañía nos salvaguardaran de que pase algo sin explicación. Pero resulta, como bien mencionas, es también la historia típica, ¿no? De un lugar que queda, digamos así, marcado por los sucesos que en él ocurren, como si, ya que hemos hablado de soportes físicos, de audios, de DVDs y Blu-rays, justamente como si, curiosamente, irónicamente, este sitio de videos, de alquiler de videos, pues había quedado como si fuera una gran grabadora de los sucesos luctuosos que habían acontecido ahí, ¿no? Qué interesante. En sí, David, tu libro, de repente para ya hacernos una idea en el sentido, digamos, de parámetros, los parámetros que tú has elegido en estos libros que algún otro quizá podría poner dentro de lo paranormal, ¿no? Que es una caja tan grande, donde se pone tantas cosas, desde que se te cae el vaso hasta que se te aparece un monje volador. Muchos lo ponen así. Digamos, los criterios, mejor dicho, que tú has utilizado para seleccionar estos casos son entonces los más extraños y también, por supuesto, como has mencionado, aquellos en los que no se ve el rostro de eso que te está molestando, que se te está apareciendo. ¿Hay algún otro criterio de repente para considerar a estos sin rostro? Bueno, básicamente lo que el libro contiene en la inmensa mayoría de los capítulos son experiencias relacionadas con encuentros cercanos con entidades. Uh-huh. La mayoría de ellos efectivamente son sin rostro. Hay algunas que sí que se les percibe el rostro. Me parecía muy interesante y os incluía. El libro tiene 3 bloques. El primero es los sin rostro, que vendrían a ser estas entidades que te definía. El segundo es los con rostro y algunos sin él, o sea, en el que sí incluyo algunas experiencias con entidades a las que sí se le ve el rostro, y aquí entramos en el tema de las entidades, algunas de ellas de tipo angélico, entidades positivas que incluso propician la curación espontánea de algunas personas enfermas, que es muy interesante. Y luego hay un tercer bloque que yo llamo los con mucho rostro, que es una expresión española, que tienen mucho rostro, tienen mucha cara. Gente que de forma, digamos, fraudulenta, ¿vale?, ha intervenido en este tipo ¿no? Y expongo varios casos de fraudes conscientes o inconscientes relacionados con ese tipo de fenómenos o con estos encuentros de una manera u otra con este tipo de entidades, ¿no? Pero el leitmotiv del libro, digamos que el nexo común, son los encuentros con estos seres. Hay un capítulo, por ejemplo, que yo llamo los encuentros con los seres invisibles, porque se percibe que hay algo, pero no se le ve, ¿no? Que también es curioso, pero básicamente la selección está basada en este tipo de encuentros, con esta suerte de entidades o vaya usted a saber lo que son. Uh-huh. Quizá para ir ya rumbo a la culminación de esta interesantísima conversación, ¿pudieras comentarnos sobre uno de esos casos en que nos demuestran que no todo lo que luce extraño necesariamente lo es? Uno de estos casos en los que se pilló a la persona que en realidad pues había, como tú dices, consciente o inconscientemente, me parece un poco extraño, una falsificación inconsciente, ¿no? Que inconscientemente quizá falsificó una de estas circunstancias extrañas y pues ya sabemos que no es así, ¿no? Pues hay varios, yo os pongo en total son 6, con cuál quedarme, pues podríamos hablar desde el caso más paranormal de la historia de España, según muchos medios, como es el caso Vallecas, Humo, que es una trama que es internacional, que incluso llegó, imagino que también a Perú, ¿no? Todo el tema de los fumitas, ¿no? Y demás, que también es un poco el tema. Pero quizá te diría el caso de abducción más internacional de la historia de España, que es el caso de Xavier C. Se lleva la palma un poco en este aspecto, ¿no? Porque aquí tenemos a un personaje, bueno, se hizo muy mediático la historia, porque era alguien que decía haberse encontrado con seres intraterrestres, ¿no? Que vivían dentro de la Tierra, y a diferencia de otros encuentros parecidos, esto yo creo que fue pionero, así que me atrevería a decirte, al menos mediáticamente a nivel mundial, es que la persona que se los encontró, de nombre Xavier C., en Valbogina, en Barcelona, en Cataluña, digamos en el ámbito de una especie de lugar con una tradición aparentemente brujeril y demás, bueno, pues fotografía a los seres, ¿no?
Entonces, bueno, pues esto se hace muy popular, empieza a publicarse en revistas internacionales como la Freudian Social Review, y se empieza a pasear la historia por diferentes medios de comunicación, ¿no? Algunos televisivos, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta historia, finalmente, mi compañero Manuel Carballar y yo, después de indagar y de localizar a la persona con la que no había hablado prácticamente nadie en los últimos 30 años, desde que, sí, algo más, unos 35 años, desde que la historia de a la luz a mediados de los 80, no solo nos reconoció que aquello había sido un relato de ficción creado por él, o sea, no había sucedido, que era falso, sino que un famosísimo ufólogo español muy conocido a nivel internacional, como es Antonio Rivera, le había pagado a esta persona, había intercedido para que se le pagara a esta persona por inventar esto. Uy. Claro, este tema, sí, muy muy delicado, un tema muy polémico, pero que bueno, es la versión del tipo, ¿no? Del abducido, ¿no? Del testigo único de esta historia, que ya que hizo las barreras españolas y se convirtió en uno de los casos de abducción más citados por diferentes medios de comunicación de todo tipo de países, no solamente europeos, sino latinoamericanos, y además nos sorprendería hasta dónde llegó la influencia de la historia de Xavier Cer. Así es, exactamente, por eso me sorprende, ¿no? Por eso el uyuyuy, por dos razones: por descubrir que este caso no es real de acuerdo a sus investigaciones, y porque, de acuerdo a lo que mencionan también, pues esta persona le habría pagado a una persona de muy buena reputación en el mundo del misterio, uno de los padres de la ufología española, ¿no? Como es Antonio Rivera. A mí me ha dejado casi en shock, así, en vivo y en directo, David. Pero bueno, esto creo que... Claro, esto te pasa por preguntar. Exactamente, y no me arrepiento, al contrario, ¿no? Las respuestas son mayor conocimiento, tanto para mí como para quienes más importa, que son los que escuchen. Y David, bueno, después de haber recopilado tantos casos, ¿cuál es de repente alguna explicación tentativa que tú te hayas hecho al respecto de esto, de por qué podría suceder, qué estaría detrás de, no sé, alguna conclusión a modo de explicación de estos casos, o de algunos, de los verdaderos, por supuesto? Pues a ver, es muy complicado. Yo en las conclusiones del libro yo pongo una serie de teorías escépticas, que desde la neurología, desde la psicología intentan explicar ese tipo de historias, relacionadas algunas de ellas pues con los procesos alucinatorios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a mí yo las expongo, están ahí, pero a mí no me acaban de cuadrar del todo con lo que nos cuentan los testigos a la hora de definirnos o de forma muy específica lo que han visto, ¿no? Entonces, obviamente habría que ir caso a caso, ¿no? Para intentar explicarlos de manera satisfactoria. Yo, con la información de la que dispongo, que en muchos de los casos no es demasiado grande, yo no sé muy bien cómo explicarlos. Para mí son casos que permanecen a día de hoy como inexplicados. Que no inexplicable, porque se abusa mucho de la palabra inexplicable en esto del misterio, pero es incorrecto, porque lo inexplicable significa per se que algo no está explicado y que nunca va a poder estar. Exacto. Mientras que lo inexplicado es algo que no está explicado, pero que puede llegar a estarlo. Y algo de casos inexplicados, nunca inexplicables, ¿no? Entonces, no tengo una explicación satisfactoria para estos casos. Se puede especular mucho que sí, insisto, procesos alucinatorios, que sí, temas psicológicos. Yo lo único que te puedo decir, compañero, es que yo cada vez que entrevisto a un testigo normalmente le pregunto si habían bebido había consumido algún tipo de bebida alcohólica, algún tipo de sustancias estupefacientes, si estaban medicando de alguna manera para intentar buscar el efecto secundario. Normalmente la respuesta siempre es no y no. Claro. Entonces, a ver, es su palabra, obviamente. Estamos hablando de la palabra del testigo, y la palabra obviamente tampoco puede ser considerada una evidencia o una prueba de nada. Pero claro, es que es lo que tenemos, es la palabra del testigo, son las historias que nos cuentan, ¿no? Yo siempre digo que los periodistas no somos polígrafos con patas, no somos máquinas de la verdad, ¿no? Con patas que podamos saber si alguien contándonos una historia nos está contando la verdad sí o sí, o si nos están mintiendo. Cuando llevas muchos años, llevo 20 años en estos temas, llevo más de 15 años entrevistando testigos, hombre, más o menos ya te haces una idea de quién más o menos está siendo honesto o no. Y no, en todos los casos que yo incluyo en el libro son de personas que estoy absolutamente convencido de que creen
haber visto lo que dicen haber visto. Otra cosa es lo que han visto, yo no estoy en sus cabezas, obviamente, ¿no? Pero ellos están convencidos de lo que han visto. Y si ellos están convencidos de lo que han visto, a lo mejor, digo yo, a lo mejor es que lo han visto. Exactamente. Siempre, digamos, o sea, tampoco es que a los testigos de un hecho insólito haya que creerles al 100% en el sentido de tu palabra es ley, pero yo creo que hay que tenerles un respeto. De alguna manera se están tomando un tiempo para compartirnos aquello que vivieron, claro, creyeron vivir, o su interpretación de, así que eso merece definitivamente también un respeto, ¿no? David, y bueno... Y sobre todo porque son experiencias muy traumáticas algunas de ellas, o sea, de hecho muchas de ellas son así o son, entonces cuesta bastante que te las confíen a veces, ¿no? Porque claro, porque te están contando algo que pone en entredicho su cordura, ¿no? En ocasiones. Son personas que, para que nos entendamos y resumiendo, tienen mucho que perder y muy poquito que ganar, por no decir nada. Muchos de ellos incluso me han pedido, por favor, que no aparezca su nombre, que no quieren que se les reconozca, por miedo al que dirán, por miedo al ridículo, ¿no? Entonces, y afán de protagonismo, yo prácticamente lo descarto en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué persigue un testigo a la hora de mentirte de forma, digamos, no sé, consciente? A mí me sorprende mucho. Yo creo que no es así. Otra cosa, insisto, es lo que ellos realmente hayan visto. Eso no lo podemos saber, pero vamos, yo pongo la mano en el fuego porque la inmensa mayoría de los casos que yo he recopilado son de personas que están convencidas de lo que han visto. Uh-huh. David, para finalizar, como no podía ser de otra manera, por favor indícanos este interesante libro que más de uno ya habrá dicho, lo quiero tener, y yo mismo también. ¿Cómo lo podemos obtener? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Pues mira, yo creo que lo más fácil me consta por personas que lo han comprado de otros países europeos, incluso de Estados Unidos, algún país latinoamericano. Lo más fácil yo creo que es Amazon. O sea, la plataforma Amazon yo creo que todos la conocemos. Es posible que los gastos de envío suban un poco de precio porque el libro se envía desde España, pero yo diría que desde Amazon se puede conseguir. Y el libro físico, pero luego también está la versión Kindle, la versión de libro electrónico. Uh-huh. En Amazon se puede conseguir al mismo precio, imagino, que en cualquier sitio, ¿no? Porque eso es un archivo electrónico. O sea que yo diría que prácticamente, en cualquier gran librería, si nos escuchan desde España, pues Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC, etcétera, etcétera, o cualquier librería pequeña. Pero si nos escuchan, como es el caso, ¿no? La mayoría de los oyentes, digo, radioescuchantes desde fuera de España, les diría que una plataforma como Amazon creo que se puede adquirir sin ningún tipo de problema, tanto en su versión física como en su versión digital. Uh-huh. Excelente. Sí, definitivamente estamos en una etapa en la que están saliendo libros buenísimos. El tuyo, que es reciente, también ha salido uno de JJ Benítez, mis primos, hace unos días, y otro de un entrevistado que tuve en anterior ocasión, Freddy Alexis, el gran otro. Así que tengo ya varios libros que comprar, definitivamente, apenas me llegue el sueldo. Excelente, excelente, David, ya sé en qué invertir sanamente mi sueldo. Nada, algo que quisieras agregar, porque ya estamos ahora sí, al finalísimo. No, pues bueno, si alguien que nos esté escuchando se quiere poner en contacto conmigo para cualquier duda, para saber más, para cualquier noticia relacionada con el libro o con cualquiera de las cosas que yo voy haciendo, pues mira, estos métodos sí que son internacionales, o sea, yo creo que todo el mundo tiene Instagram o tiene Twitter y estas cosas. Pues en Instagram estoy como David Cuevas Insta, uh-huh. En Twitter estoy como dcuevasc, y luego voy a dar un correo electrónico que es losinrostrolibro@gmail.com para cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo para cualquier duda, para contarme una experiencia o para lo que ellos consideren. Excelente, David. Hemos quedado entonces ya anotados todos tus medios de contacto y también de seguir tu trayectoria tan amplia y tan interesante. De seguro va a haber también una nueva ocasión de conversar a través de este medio. Pues encantado, cuenta conmigo para lo que consideres, muchísimas gracias. Y bueno, siempre es un placer hablar de estos temas del misterio, ¿no? Que al fin y al cabo los misterios son lo que tienen, que son universales, y si encima es en lengua común, pues mucho mejor. Excelente, David. Un gran abrazo hasta España y muchas gracias por estar en Misterios al Atardecer. Un abrazo a todos los amigos de Lima, un abrazo a todos los amigos de Perú.
Gracias. Amigos, fue ni más ni menos que David Cuevas, autor de muchos libros, pero entre ellos este libro que hemos tratado el día de hoy, Los sin rostro. Tengan cuidado cuando vayan a dormir, tengan cuidado cuando apaguen la luz, tengan cuidado cuando se van a hacer un campamento ovni, porque se les puede aparecer un sin rostro y van a pegar un grito, pero que hasta yo lo voy a escuchar a pesar de que tengo un sueño profundo. Así que por favor, no. Que lo único que me despierte sean los temblores como el día de hoy, pero no un grito por haber visto a un sin rostro. Así que, como digo, si quieren saber más al respecto, o si quieren volver a escuchar este programa, pueden entrar a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, donde después lo subo, o pueden también buscar, por supuesto, las redes sociales de nuestro invitado. En esta ocasión el programa pues empezó un poco después por temas de cuestiones técnicas, solventadas ya, y por eso están terminando también un poquito después. Espero que haya sido de su agrado. Fernando Chapi Martínez se despide, y ya les adelanto que vienen cosas aún más interesantes y algunos cambios quizá en Misterios al Atardecer, y que ahorita me voy rapidito, como si me hubiese puesto un cohete, porque tengo un tema de investigación del misterio el día de hoy. Ya les estaré comentando. Chao con todos y que tengan una excelente noche. Saludos. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al Atardecer ha llegado.